Hola mis amigos, ¿qué tal? En este videoprograma vamos a platicar de la metformina y su uso para bajar de peso. De hecho, la metformina es bastante buena, yo la uso y la recomiendo si es que un profesional de la salud te está asesorando. La verdad, para mí, a mis 37 años y con mi agenda totalmente llena, me es muy difícil bajar de peso. Así que para personas como yo creo que la metformina es una excelente opción. ¿Quieres saber cómo funciona este medicamento? Suscríbete al canal y toca la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. La metformina es un medicamento que está destinado a disminuir los niveles de azúcar en la sangre que aparecen anormalmente elevados en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En nuestro cuerpo hay células que captan la glucosa. ¿Y qué hace la metformina exactamente? Mejora la captación de glucosa de estas células especiales, porque esta glucosa aparece anormalmente alta en la sangre. Entonces también disminuye la absorción a nivel del intestino y por último disminuye la producción en el hígado. Y si sumamos todas estas cosas, entonces nos va a contribuir a reducir los niveles de azúcar en el cuerpo. Las dosis diarias deben de ser totalmente individualizadas en base a los requerimientos del paciente. Se suele iniciar con una dosis de 500 o de 850 miligramos después de las comidas. Es importante esto, mis amigos, que la metformina es un medicamento que se tiene que tomar después de las comidas porque mucha gente que no sabe se toma el medicamento en ayunas y esto puede provocar dolores de cabeza, dolores abdominales, náusea, vómitos o inclusive se pueden hasta desmayar. Así que cuidado. Y de nada sirve tomar la metformina y hacer ejercicio, quemarte todo el día en el gimnasio si vas a seguir comiendo como cerdo. Tenemos que cambiar nuestros hábitos definitivamente. Honestamente, es la primera vez que estoy usando la metformina para bajar de peso, pero como ya lo he dicho, a mis 37 años mi metabolismo es mucho más lento y tengo prácticamente 5 años después de haber pisado siquiera un gimnasio. Recuerda que no hay píldoras, no hay pastillas para la fuerza de voluntad. La voluntad es algo que nace dentro de ti mismo, algo que nace dentro de tu corazón y que puedes o no despertarlo. No lo puedes adquirir, no lo puedes comprar, no está a la venta. La voluntad es lo que te va a sacar adelante, la voluntad es lo que te va a llevar a cumplir tus metas. Y si no tienes voluntad o de plano tu caso es muy extremo, una obesidad realmente extrema, pues hay otras opciones como la cirugía. La banda gástrica es otra de las opciones que también hay para bajar de peso, es efectiva, pero si no te cuidas te puede reventar. Y pues adiós. Yo creo que es mejor tener voluntad, aunque nos tardemos un poquito, pero recuerda, la voluntad no se compra, no tiene precio. Sale del corazón, o la tienes o no la tienes. Y si no la tienes, pues quédate gordo. Las tabletas orales de metformina se usan para tratar niveles altos de azúcar en la sangre ocasionados por la diabetes tipo 2. Las tabletas de metformina se toman en combinación con dieta y ejercicio y este medicamento se puede utilizar como parte de una terapia combinada. Y la pregunta aquí es, ¿funciona? Sí, por supuesto, claro que sí funciona. ¿La recomiendo? Definitivamente lo recomiendo si te la administra un profesional de la salud. Un médico tiene que administrarte este medicamento y de preferencia tienes que estar asesorado también por un nutriólogo o nutrióloga. Alguien preparado, tampoco se vale de que vayas y le robes los medicamentos a tu papá, a tu abuelito o a tu tía. Tiene que darte el medicamento una persona preparada. Antes de continuar con la parte más importante de este videoprograma, queremos agradecerles porque Richie Blog ya tiene 42 suscriptores y queremos agradecerles sus comentarios. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ustedes saben que desde Crypto Alpha los leemos a todos y tratamos de responderles a todos. Muchísimas gracias y un saludo enorme. A continuación les voy a dejar un extracto de un curso que tengo en Udemy, un curso de salud, donde hablo acerca de diabetes y obesidad. Creo que es muy importante traerlo al caso. En la siguiente parte del video vas a aprender cuáles son los síntomas de la diabetes para poder reconocerlo a tiempo y si tienes algún familiar que tenga estos síntomas, acude con el médico.
Los síntomas más comunes son dos: poliuria y polidipsia. Son términos médicos que a continuación voy a explicar. La poliuria se refiere a tener muchas ganas de orinar, un aumento de la micción. Es común que el paciente se levante por la medianoche varias veces para orinar. Aquí el aumento de la micción es consecuencia de la diuresis osmótica, secundaria a una hiperglucemia sostenida. O sea que mucho azúcar por mucho tiempo hace que orines mucho porque aumenta la osmolaridad. Polidipsia, mucha sed. El siguiente síntoma es la polidipsia. Polidipsia es otro término médico que a continuación voy a explicar. Polidipsia se refiere a mucha sed. El paciente está constantemente sediento, tiene los labios resecos constantemente, la piel reseca, tiene mucha comezón, necesita tomar grandes cantidades de agua para estar satisfecho. Por lo general son gente obesa. ¿Qué otro dato nos inclina hacia la diabetes? Bueno, no es la regla, pero por lo general son gente obesa. ¿Qué se define como gente obesa? ¿Qué se define como un perímetro abdominal grande? Bueno, un perímetro abdominal mayor de 102 centímetros en hombres y mayor a 88 centímetros en mujeres se relaciona con riesgo alto de diabetes. Ese es el parámetro para saber si estás obeso o no. Generalmente las personas no saben que tienen esta enfermedad hasta que pierden la vista o complicaciones bastante comunes de la diabetes, como que pierden la sensibilidad en los pies. Eso es clave. Otra cosa muy interesante, muy importante recalcar en la diabetes es que el paciente diabético pierde la sensibilidad en los pies. Llega un momento, por explicarlo de una manera muy simple, déjame explicarlo así. Es como si el azúcar envolviera los cables eléctricos que dan la sensibilidad a nuestro cuerpo, específicamente a la piel. Entonces, al hacer esto, el exceso de azúcar en el cableado nervioso, el estímulo nervioso no es capaz de hacer su recorrido normal. El azúcar bloquea la conducción neuroeléctrica y esto hace que el paciente pierda la sensibilidad y no sienta dolor cuando se lastima. Amigos, yo en lo personal siempre les recomiendo a todos mis pacientes diabéticos lo siguiente: chequen sus pies, revisen sus pies cada noche. Como rutina, como disciplina, revisa tus pies cada noche. Ese es el mejor consejo si tienes un familiar diabético o un amigo diabético. Checa tus pies. Antes de dormir, asegúrense bien de checar los pies, de que los pies no tengan lesiones, ya que el diabético no siente dolor y en el transcurso del día se pudo haber lastimado, se pudo haber pinchado o algo y ni siquiera cuenta se dio. También recomiendo que usen un calzado adecuado. Ya con esta información que tenemos hasta el momento, la puedes llevar con tu médico a la siguiente cita. Y si tu médico es competente, te va a mandar a hacer exámenes de laboratorio. Pero si te quieres adelantar a eso, yo te recomiendo que te hagas una azúcar en sangre, una glucosa sérica. Puedes ir al laboratorio y hacerte esta prueba por ti mismo. Pero recuerda, tienes que ir en ayunas, al menos 8 horas. No es diagnóstica 100% la primera vez y hay que corroborarla una segunda, pero si la llevas a tu médico tendrán una gran ventaja y se ahorrarán tiempo valioso. Una concentración de glucosa de 126 miligramos sobre 100 mililitros o mayor en más de una ocasión después de un ayuno mínimo de 8 horas es diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Si la concentración plasmática en ayuno es de 100 a 125, se relaciona con peligro de diabetes. Esto se conoce como tolerancia normal de la glucosa en ayuno. En la actualidad, debajo de 100 es lo normal. Te voy a presentar este cuadro. En este cuadro siguiente te voy a presentar cómo está. Tenemos 3 columnas en este cuadro. En la primera columna tenemos la tolerancia a la glucosa normal. En la segunda está la tolerancia de glucosa anormal. Y en la tercera columna presentamos lo que es un diabético. Si están los niveles de azúcar por debajo de 100, es una persona normal, ¿sí? No hay diabetes, no hay nada. Debajo de 100 es lo ideal. Se dice que hay un riesgo, lo que algunos médicos lo conocen como prediabético. Se dice que hay un riesgo de diabetes cuando el azúcar está entre 100 y 125
Y decimos que ya es diabético cuando el azúcar sale en 126 o mayor de 126 en 2 ocasiones diferentes. Con esto que sepas es mucho más que suficiente acerca de cómo hacer el diagnóstico de diabetes. Recuerda que es fundamental, si te lo vas a hacer por tu cuenta, ir en ayunas. Como la diabetes es un trastorno que dura toda la vida, es probable que la educación del paciente y su familia sean la obligación más importante del médico que ofrece la atención inicial. Las mejores personas para tratar una enfermedad que se afecta de manera considerable por las fluctuaciones diarias en el estrés ambiental, en el ejercicio, la dieta e infecciones son los pacientes mismos y sus familias. Paciente, cuídate a ti mismo. El programa de enseñanza debe incluir una explicación por parte de tu médico sobre la naturaleza de la diabetes, los peligros potenciales. Como dato curioso te voy a compartir un tip que nosotros los doctores usamos mucho. Esto que tú ves en tu pantalla no es mugre. Parece mugre, pero no es mugre. Se llama acantosis nigricans. Y la acantosis nigricans es una hiperpigmentación de la piel. La podemos encontrar en pacientes diabéticos, ya con diabetes un poquito más avanzada. Esto lo conocemos como diagnóstico de camión. ¿Por qué? Porque en el camión tú puedes ver muchas personas y si ves en el camión una persona con el cuello negro, no te claves en la idea de que es mugre. Puede ser acantosis nigricans. Y muy probablemente esa persona sea diabética. Puntos clave que dependerán de la comunicación que tengas entre tú y tu médico. Tiene que ser muy buena comunicación, por eso desde los primeros episodios te dijimos, si no estás a gusto con tu médico, cambia de médico.